Lisa Martínez observaba la pantalla parpadeante frente a ella, mientras el café de su taza se enfriaba. El turno de noche en la estación Puerta del Horizonte solía ser tranquilo, lleno de escaneos rutinarios del espacio vacío y alguna que otra nave mercante que pasaba por la sala exterior. Llevaba 3 años monitoreando las comunicaciones del espacio profundo, y la mayoría de las noches no le traían nada más emocionante que señales de balizas automatizadas o transmisiones distorsionadas de operaciones mineras. Pero esta noche era diferente. La señal que había aparecido en su consola, hacía 20 minutos, no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Pulsaba con patrones extraños, transmitía frecuencias que la tecnología humana apenas reconocía y parecía provenir de un sector del espacio donde no se suponía que operaran naves humanas. Lisa ajustó los filtros de su equipo e intentó limpiar la transmisión, pero la naturaleza alienígena de la señal la hacía casi imposible de entender. La puerta de la bahía de comunicaciones se abrió con un suave siseo, y Jake Morrison entró con su propia taza de café. El comandante de la estación era un hombre alto, de cabello canoso y ojos cansados, que había pasado demasiados años en el espacio profundo. Miró por encima del hombro de Lisa las extrañas ondas que danzaban en sus monitores y arqueó una ceja. «¿Qué tiene ahí, Martínez?», preguntó Jake mientras se acomodaba en la silla junto a su estación de trabajo. «No estoy segura, señor», respondió Lisa, moviendo los dedos rápidamente por el panel de control. Empezó a llegar hace unos 20 minutos desde el sector 7. La señal es definitivamente artificial, pero no utiliza ningún protocolo de comunicación que yo conozca. La computadora ni siquiera puede empezar a decodificarla. Jake se inclinó hacia adelante y estudió la pantalla. La señal era débil e intermitente, apareciendo y desapareciendo como algo que viaja a través de una distancia enorme. Podría ser un mal funcionamiento del equipo, sugirió. O tal vez una de las corporaciones mineras esté probando nuevos equipos. Eso es lo que pensé al principio, dijo Lisa. Pero mira esto. Abrió una segunda pantalla que mostraba el punto de origen de la señal. La transmisión proviene de al menos 40 años luz de distancia, mucho más allá de cualquier presencia humana. Y hay algo más. Cambió a una vista diferente que mostraba la estructura de la señal. A diferencia de los patrones digitales limpios de las comunicaciones humanas, esta señal tenía una cualidad orgánica con variaciones sutiles y lo que casi parecen inflexiones emocionales. Es casi como... Lisa hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, como si alguien se esforzara mucho por hacernos entender algo importante. Jake dio un sorbo a su café y consideró las implicaciones. El primer contacto con inteligencia extraterrestre había sido el sueño de la humanidad durante siglos. Pero siempre había. Se ha asumido que tal contacto ocurriría más cerca de la Tierra, no en los confines más allá del espacio humano. ¿Has intentado pasarlo por la matriz de traducción universal? Inicié ese proceso hace 10 minutos, respondió Lisa. La computadora sigue trabajando en ello, pero la señal es tan diferente de los patrones del lenguaje humano que podría llevar horas interpretarla. Como si alguien la hubiera llamado. Con sus palabras, la computadora de traducción emitió un suave pitido para indicar que había progresado. Lisa rápidamente mostró los resultados, y tanto ella como Jake se inclinaron hacia adelante para leer el texto que apareció en la pantalla. Las primeras líneas eran fragmentarias y confusas, llenas de espacios donde la computadora no podía interpretar los conceptos alienígenas. Pero a medida que se procesaba más la señal, comenzó a surgir una imagen más clara. La transmisión era, de hecho, un mensaje y estaba dirigido a cualquiera que pudiera estar escuchando. Transmisión de emergencia a cualquier civilización receptora. La traducción de la computadora decía: somos los Kalen del tercer mundo en el sistema Keyen. Nuestros mundos están siendo atacados por una especie agresiva que se autodenomina el colectivo Bord. Aparecieron en nuestro espacio hace 6 meses y exigieron nuestra rendición inmediata. Cuando intentamos negociar, comenzaron a bombardear sistemáticamente nuestras ciudades. Lisa sintió que se le cortaba la respiración al leer las palabras. Esto no era una señal de prueba ni un fallo del equipo. Era un grito desesperado de ayuda de seres que se enfrentaban a la extinción. El mensaje continuaba: somos un pueblo pacífico dedicado a la investigación científica y al intercambio cultural. Nunca hemos desarrollado armas de guerra porque creemos que la razón y la cooperación son los caminos del progreso. Los Bord no comparten estas creencias. Destruyen todo a su paso y despojan a mundos enteros de recursos antes de pasar al siguiente objetivo. Jake se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro detrás de la silla de Lisa. Las implicaciones de lo que estaban leyendo eran asombrosas. Esto no solo era una prueba de vida alienígena inteligente,
sino también evidencia de una guerra interestelar que estaba ocurriendo más allá del espacio humano. Nuestras fuerzas militares fueron abrumadas en cuestión de días. Continuaba la traducción. La tecnología Bort es muy superior a la nuestra, y sus tácticas son despiadadas, más allá de nuestra comprensión. No buscan conquistar ni esclavizan. Solo buscan extraer recursos y eliminar cualquier posible amenaza futura. Hemos aprendido por comunicaciones interceptadas que esta es su práctica habitual. Ya lo hicieron con otras 16 especies antes que nosotros. Las manos de Lisa temblaron ligeramente al leer la siguiente parte del mensaje. Los Keyen describían su propia destrucción en términos científicos tranquilos, como si estuvieran documentando el proceso. Para estudios futuros, estimamos que nuestra civilización será completamente destruida en los próximos 30 días. Nuestra población ya se ha reducido en un 60%. Y las ciudades que nos quedan están bajo constante bombardeo. Estamos transmitiendo nuestros registros históricos, descubrimientos científicos y logros culturales con la esperanza de que sobreviva algún rastro de nuestra existencia. La señal entonces cambió para incluir paquetes de datos masivos que contenían lo que parecía ser todo el conocimiento acumulado de la civilización Keyen. Mapas estelares, fórmulas científicas, obras artísticas y textos filosóficos se transmitieron por los monitores de Lisa a una velocidad que no podía seguir. Pero fue la parte final del mensaje la que hizo ambas cosas. Lisa y Jake comprendieron la verdadera importancia de lo que presenciaban. A quien reciba esta transmisión, les ofrecemos esta advertencia. El cuarto colectivo se expande en todas direcciones simultáneamente. Eventualmente llegarán a su espacio como llegaron al nuestro. Todas las especies con las que se han topado han intentado primero la diplomacia. Todas las especies han sido destruidas. Estudian cada civilización que encuentran, aprendiendo sobre tecnología, biología y debilidades antes del exterminio final. No cometan el error de creer que pueden razonar con ellos. No den por sentado que sus intenciones pacíficas los protegerán. Los Bor ven toda otra vida como obstáculos que deben eliminarse. El mensaje incluía mapas estelares detallados que mostraban el patrón de expansión de los Bort durante el último siglo. Los datos pintaban un panorama de genocidio sistemático a una escala inimaginable, con sistemas estelares enteros despojados de vida y recursos antes de que la flota alienígena avanzara hacia su siguiente objetivo. No pedimos rescate, ya que sabemos que es demasiado tarde para nuestro pueblo. Las últimas líneas del mensaje decían, solo les pedimos que nos recuerden y aprendan de nuestro destino. La galaxia no es tan pacífica como creíamos. Prepárense y que su especie tenga mejor fortuna que la nuestra. La transmisión finalizó con las coordenadas exactas de los Kalin y un paso en el tiempo que indicaba que el mensaje se había enviado hacía solo 2 semanas. Dada la distancia, eso significaba que los Kalin podrían seguir luchando por sus vidas, incluso mientras Lisa y Jake leían sus últimas palabras. Jake guardó silencio un largo rato tras terminar la traducción. Luego activó su terminal de mando y comenzó a redactar un mensaje prioritario para el comando terrestre. Martínez, quiero que grabe todo lo que acabamos de recibir y lo prepare para su transmisión inmediata al cuartel general. Esta información debe llegar a los niveles más altos del gobierno lo antes posible. Lisa asintió y comenzó a copiar todos los datos a dispositivos de almacenamiento seguros. Mientras trabajaba, no podía quitarse de la cabeza la imagen de una civilización entera gritando en el vacío, sabiendo que estaban a punto de morir, pero aún así tomándose el tiempo de advertir a los demás del peligro que se avecinaba. El mensaje de los Keyen había viajado 40 años luz para llegar a ellos, atravesando la oscuridad entre las estrellas para entregar su advertencia. Ahora le tocaba a la humanidad decidir qué hacer con esa advertencia. 3 semanas después de que la transmisión de los Keyen llegara a la Tierra, la nave de exploración Nueva Frontera abandonó el hiperespacio en las coordenadas proporcionadas en el mensaje alienígena. El capitán Ben Taylor se encontraba en el puente mirando la pantalla principal, y lo que vio le revolvió el estómago. El sistema estelar que una vez albergó a la civilización Kalen era ahora un cementerio de mundos muertos. Los sensores de la nave detectaron de inmediato las consecuencias de un bombardeo orbital masivo. 3 planetas que deberían haber sido verdes y azules ahora eran grises y sin vida. Sus superficies estaban cubiertas por una capa cristalina que reflejaba el pálido sol del sistema como espejos rotos. La DRA. Coren Witte, arqueóloga de la misión, se acercó a la capitana cuando los resultados iniciales del escaneo aparecieron en su tableta. Las lecturas atmosféricas son consistentes con un bombardeo de plasma de alta energía, dijo en voz baja. Cualquiera que sea el Bor usado para atacar estos mundos, fue diseñado para esterilizar toda la vida orgánica. Toda la biosfera ha sido destruida.
El coronel Ryan Brooks, asesor militar de la misión, estudió la pantalla táctica, que mostraba las posiciones actuales de varios objetos en el sistema. Grandes estructuras mecánicas se movían entre los planetas muertos como insectos metálicos, arrancando sistemáticamente capas de corteza planetaria y cargando el material en enormes naves de carga. Esas son naves mineras, observó Ryan. Automatizadas, por su aspecto. Los Bort no solo están destruyendo civilizaciones. Están cosechando todo lo valioso. Después, N ordenó a la nueva frontera que mantuviera una distancia segura mientras recopilaban más información. Los sensores avanzados de la nave comenzaron a mapear el sistema en detalle, revelando la magnitud de la destrucción ocurrida. Las ciudades que una vez albergaron a millones de Keyen ahora no eran más que cicatrices derretidas en las superficies planetarias. Las instalaciones orbitales se habían reducido a nubes de escombros en expansión que reflejaban la luz de las estrellas como diamantes dispersos. El capitán llamó a la teniente Carol Davis desde la estación de comunicaciones. Recibo señales automáticas de varias naves mineras. Las transmisiones están en un idioma que la computadora no reconoce, pero los patrones matemáticos sugieren que sus informes de estado se envían a un comando central. Ben asintió y se volvió hacia el Dr. Witte. Doctor, quiero que lleve un equipo al planeta principal y vea qué puede encontrar. Necesitamos entender exactamente qué sucedió aquí y aprender todo lo que podamos sobre los Keyen y sus atacantes. Karen reunió un pequeño equipo de exploración que incluía a 2 oficiales de seguridad y a un especialista en tecnología llamado Gary Murphy. Llevaron una de las nuevas lanzaderas fronterizas a lo que una vez fue el mundo natal de los Keyen. Tras las lecturas del escáner que indicaban posibles estructuras subterráneas que podrían haber sobrevivido al bombardeo, la lanzadera aterrizó cerca de lo que parecía haber sido una gran ciudad. El suelo estaba cubierto por el mismo residuo de cristalina que cubría el resto del planeta, creando un paisaje inquietante que crujía bajo los pies como cristales rotos. Los edificios que quedaban en pie estaban retorcidos y derretidos. Sus propósitos originales eran imposibles de determinar a partir de su estado actual. El equipo de Gary los condujo a una entrada que había sido parcialmente sepultada por los escombros. La puerta metálica estaba muy dañada, pero aún intacta, lo que sugería que lo que se encontraba más allá había sido protegido durante el ataque. Karen activó luces portátiles mientras el equipo se dirigía a lo que parecía ser una instalación de investigación subterránea. Los túneles estaban llenos de equipo de diseño claramente alienígena, pero el propósito de gran parte de él era inmediatamente reconocible. Laboratorios, terminales de computadora y almacenes se alineaban en los pasillos, todos abandonados apresuradamente al comenzar el ataque. La iluminación de emergencia aún funcionaba en algunas secciones, proyectando extrañas sombras en las paredes cubiertas de escritura Kalen y diagramas técnicos. «Increíble», susurró Karen al entrar en una gran cámara llena de lo que parecía ser un sistema informático masivo. Los Keyen eran claramente una especie muy avanzada, pero observen la filosofía de diseño. Todo está diseñado para la investigación y el aprendizaje, no para la guerra. Gary conectó su equipo portátil a uno de los sistemas informáticos de los Keyen y comenzó a intentar acceder a su almacenamiento de datos. La tecnología alienígena era sofisticada, pero estaba organizada de forma que las computadoras humanas pudieran eventualmente interpretarla. Tras varias horas de trabajo, logró establecer una interfaz básica que les permitió explorar los registros de los Keyen. Lo que encontraron pintó la imagen de una civilización que, de hecho, se había centrado por completo en actividades pacíficas. Los Keyen habían pasado siglos explorando su galaxia mediante la observación científica en lugar de la expansión militar. Su arte, literatura y filosofía enfatizaban la cooperación y la comprensión como los valores más elevados que una civilización podía alcanzar. Pero fueron las últimas entradas en sus sistemas informáticos las que revelaron el verdadero horror de lo sucedido. Los Keyen habían documentado su propia destrucción con la misma minuciosidad con la que habían aplicado a su investigación científica. Grabaciones de vídeo mostraban la llegada de la flota Bor, los intentos fallidos de comunicación y el bombardeo sistemático que siguió. «Miren esto», dijo Gary, sacando una serie de archivos que contenían comunicaciones Bort interceptadas. Los Keyen lograron descifrar algunos de los códigos de sus enemigos antes del final. Los Bort no los estaban destruyendo al azar. Los estaban estudiando. Los datos capturados revelaron que los Bort habían pasado semanas analizando la biología, la tecnología y la estructura social de los Keyum antes de comenzar su asalto final. Habían probado diversas armas contra las defensas Keyen, experimentado con diferentes técnicas de guerra psicológica y documentado cuidadosamente qué métodos eran los más efectivos para eliminar la resistencia.
Karen sintió náuseas al leer los informes clínicos que describían cómo los Bort habían aprendido a explotar las debilidades de los Keyen. Los invasores alienígenas habían descubierto que la naturaleza pacífica de los Keyen los hacía reacios a usar incluso armas defensivas con eficacia. Usaron este conocimiento para desarrollar tácticas diseñadas específicamente para abrumar a una especie no agresiva. Hay más, continuó Gary, accediendo a otro conjunto de archivos. Los Kalin no fueron los primeros. Estos registros contienen información sobre otras 16 especies que los Bort destruyeron antes que ellos. Cada vez seguían el mismo patrón. Estudiar, analizar, explotar las debilidades y luego exterminar. Los archivos incluían mapas estelares que mostraban las ubicaciones donde estas otras civilizaciones habían existido. Cada sistema estaba marcado como zona de extracción de recursos, despojado de vida y materiales valiosos. Los Bor habían estado eliminando sistemáticamente especies inteligentes en su sección de la galaxia durante más de un siglo. Pero el descubrimiento más inquietante se produjo cuando Gary accedió a los datos de los sensores de largo alcance del Kel. El registro mostraba naves exploradoras Bort realizando estudios de sistemas estelares cercanos, incluyendo varios que se encontraban en la Dirección General del Espacio Humano. El patrón de expansión era claro y metódico, con la flota alienígena moviéndose en todas direcciones desde su territorio original. La capitana Karen llamó por su comunicador. «Tienes que ver esto». Los Keyen lo documentaron todo, incluyendo las rutas de expansión Bort. Según su patrón actual, la flota Bort llegará al espacio humano en 15 años. La voz de Ben resonó a través del comunicador con una tensión apenas controlada. «Entendido. Reúnan todo lo que puedan y regresen a la nave inmediatamente. Hemos detectado naves de patrulla Bort entrando en el sistema». El equipo de exploración descargó rápidamente todos los datos posibles de las computadoras Keyen antes de regresar a la superficie. Al salir de la instalación subterránea, pudieron ver puntos brillantes de luz moviéndose contra las estrellas, creciendo a medida que las naves alienígenas se acercaban a su posición. La lanzadera despegó justo cuando la primera nave de patrulla Bor estuvo a su alcance visual. Era una nave elegante y de aspecto depredador que se movía con una eficiencia letal por el espacio. Los nuevos sensores de la frontera detectaron sistemas de armas mucho más avanzados que cualquier otra cosa en el arsenal humano, junto con tecnología de escudo que haría la nave alienígena casi invulnerable a un ataque convencional. Ben ordenó una retirada inmediata del sistema, pero no antes de que los sensores de la nave recopilaran escaneos detallados de las naves Bort. Los datos serían cruciales para comprender la tecnología que la humanidad pronto podría enfrentar en la batalla. Mientras la nueva frontera saltaba al hiperespacio, trayendo consigo la trágica historia de los Kalin y la evidencia de la amenaza inminente, Ben observaba el mapa estelar que mostraba el patrón de expansión Bort. La flota alienígena avanzaba metódicamente por la galaxia, dejando solo sistemas vacíos a su paso. La advertencia de los Keyen había sido precisa en cada detalle. El colectivo Bor se acercaba, y mostrarían a la humanidad la misma compasión que habían mostrado a todas las demás especies con las que se toparon. Ninguna en absoluto. La presidenta Ellen Carter presidía la mesa del Consejo de Emergencia en la sala de reuniones segura bajo el Cuartel General de Defensa Global. Los rostros a su alrededor representaban a todas las principales naciones de la Tierra, y cada uno de ellos tenía un aspecto sombrío. Tras revisar los datos aportados por la nueva frontera, la pantalla holográfica en el centro de la mesa mostró el cuarto patrón de expansión con marcadores rojos que indicaban la ubicación de 17 civilizaciones extintas. El general Paul Martínez fue el primero en hablar tras la sesión informativa. Señora Presidenta, la evidencia es clara. Nos enfrentamos a una amenaza existencial que ya ha demostrado su capacidad para eliminar civilizaciones avanzadas. Recomiendo la movilización inmediata de todas las fuerzas militares y el inicio de programas intensivos para desarrollar nueva tecnología armamentística. La secretaria de Ciencia, doctora Claire Johnson, negó con la cabeza firmemente. General, no podemos simplemente asumir que la guerra es la única solución. Los datos de Keyen muestran que todas las especies con las que se encontraron los Bort intentaron luchar contra ellos y fracasaron. Quizás deberíamos considerar primero intentar el contacto diplomático. Podría haber una manera de negociar o encontrar un punto en común. La almirante Susan Chun, quien había permanecido en silencio durante la discusión inicial, finalmente habló. DRA. Johnson, con todo respeto, los registros de Keyen muestran exactamente lo que le sucede a las especies que intentan la diplomacia con los Bort. Son estudiadas, catalogadas y luego exterminadas una vez que los Bort comprenden sus debilidades. Cada vez, Ellen volvía a mirar los mapas estelares,
notándola metódicamente con la que los Borg se habían movido de un sistema a otro durante el último siglo. Cada marcador rojo representaba miles de millones de vidas perdidas y civilizaciones enteras borradas de la existencia. El patrón era claro y aterrador en su consistencia. ¿Qué hay de la evacuación?, preguntó el secretario de Defensa Robert Kim. ¿Podríamos reubicar poblaciones humanas a sistemas más allá de la cuarta ruta de expansión? La logística por sí sola sería imposible, respondió la doctora Amy Rodríguez, quien había sido contratada como experta en la transmisión Keyen. Estamos hablando de trasladar a miles de millones de personas a través de distancias interestelares, y no hay garantía de que los Borg no lleguen finalmente a cualquier sistema que elijamos. Su expansión parece abarcar toda la galaxia. El general Martínez abrió análisis tácticos en su tableta. La tecnología Borg es claramente superior a la nuestra en la mayoría áreas, pero los datos de Kalin nos brindan ventajas que las víctimas anteriores no tenían. Conocemos sus tácticas, su patrón de expansión y sus procedimientos estándar. Y lo más importante, sabemos que vienen. Ellen estudió los rostros alrededor de la mesa, viendo el peso de la decisión reflejado en la expresión de cada persona. La decisión que tomaran en esta sala determinaría el destino de la humanidad y posiblemente el futuro de la vida inteligente en su sección de la galaxia. La DRA. Rodríguez Ellen dijo, estudiaste los datos de Kalan más a fondo que nadie. ¿Qué aprendiste exactamente sobre las especies que intentaron resistir militarmente a los Borg? Amy activó su propia pantalla, mostrando registros detallados de las civilizaciones que intentaron la resistencia armada. Todas las especies que se defendieron eran fundamentalmente pacíficas por naturaleza. Señora Presidenta, tenían capacidades defensivas, pero sus sociedades se basaban en la cooperación y el avance científico en lugar de la guerra. Cuando los Borg atacaron, intentaron defender sus mundos natales en lugar de enfrentar al enemigo. ¿Y qué hay de su tecnología?, preguntó el almirante Chun. ¿Era alguno de ellos tecnológicamente superior a los Borg? 3 de las civilizaciones, de hecho, contaban con tecnología más avanzada en ciertas áreas, respondió Amy. Pero usaban esa tecnología para la exploración y la investigación, en lugar de para el desarrollo de armas. Los Borg siempre fueron mejores aplicando la tecnología con fines destructivos. El coronel Ryan Brooks, que acababa de regresar de la misión de reconocimiento, se puso de pie para dirigirse al grupo. Hay algo más que debemos considerar. Todas las especies que los Borg destruyeron fueron encontradas en sus sistemas de origen. Los alienígenas siempre acudían a ellos. Tenemos la oportunidad de hacer algo que ninguna otra especie podría hacer. Ellen arqueó una ceja. ¿Qué es atacar primero?, dijo Ryan simplemente. Los Borg están acostumbrados a especies que esperan a ser atacadas y luego intentan defenderse. Nunca se han enfrentado a un enemigo que les haya traído la guerra. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones de esta afirmación. El Dr. Johnson pareció horrorizado ante la sugerencia. Habla de lanzar una guerra preventiva contra una especie con la que ni siquiera hemos intentado comunicarnos. Una especie que ha cometido genocidio contra 17 civilizaciones diferentes. El general Martínez replicó, Dr. Johnson, entiendo su preocupación por las implicaciones morales, pero debemos afrontar la realidad. Los Borg han dejado claras sus intenciones con sus acciones. No negocian. No coexisten. Eliminan. Ellen se acercó a la ventana que daba a la ciudad, observando a millones de personas que seguían con sus vidas cotidianas sin tener ni idea de que la supervivencia de su especie se estaba debatiendo en esa sala. La responsabilidad era abrumadora, pero sabía que evitar una decisión era en sí misma una elección que condenaría a la humanidad al mismo destino que los Keyen. Almirante Chun, dijo sin darse la vuelta. En su opinión profesional, ¿tenemos alguna posibilidad de éxito si esperamos a que los Borg lleguen a nuestro territorio? Susan volvió a mirar los datos tácticos antes de responder. No, señora presidenta. Los registros de Keyen muestran que los Borg pasan meses estudiando cada objetivo antes de atacar. Para cuando lleguen al espacio humano, sabrán todo sobre nuestra tecnología, nuestras capacidades militares y nuestras debilidades psicológicas. Cualquier guerra defensiva sería inútil. Y si atacamos primero, sigue siendo una posibilidad remota, admitió Susan. Pero es la única posibilidad que tenemos. Los Borg nunca se han enfrentado a una especie agresiva porque atacan específicamente a civilizaciones pacíficas. Puede que no estén preparados para un enemigo que piensa como los humanos. La DRA. Rodríguez activó otra pantalla que mostraba un análisis detallado de la historia militar humana. Hay una diferencia significativa entre la humanidad y todas las especies con las que se han topado los Borg.
Dijo que los humanos han pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra. Toda nuestra historia está llena de conflictos, innovación en tecnología armamentística y evolución táctica. Los Keyen y las otras especies eran pacíficos, investigadores, depredadores. Ellen se volvió hacia el grupo, y su decisión se cristalizó al observar la evidencia que tenía ante sí. Los Bort habían cometido un error crítico en su expansión sistemática por la galaxia. Se habían acostumbrado a victorias fáciles contra especies que priorizaban la paz sobre la supervivencia. General Martínez, dijo, quiero que comience de inmediato los preparativos para la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. Almirante Chun, se coordinará con todas las naciones con capacidad espacial para comenzar la construcción de una flota diseñada específicamente para operaciones de asalto de largo alcance. El Dr. Johnson comenzó a protestar, pero Ellen levantó la mano. Doctor, entiendo sus objeciones y, en circunstancias normales, estaría de acuerdo con usted. Pero estas no son circunstancias normales. Los Bort han declarado la guerra a la vida inteligente con sus acciones. No iniciamos este conflicto, pero vamos a acabarlo. Ellen activó el sistema de comunicación global que transmitiría sus próximas palabras a todos los líderes de la Tierra. Los Keyins nos enviaron un mensaje a través del vacío, no solo pidiendo ayuda, sino advirtiéndonos de lo que se avecinaba. No podemos salvarlos, pero podemos honrar su sacrificio asegurándonos de que el colectivo Bort aprenda qué sucede cuando amenazan a la humanidad. La sala quedó en silencio mientras el peso de la decisión recaía sobre todos los presentes. Estaban comprometiendo a toda su especie en una guerra que determinaría si la humanidad sobreviviría o se convertiría en la 18ª civilización extinta en la lista de los Bort. La galaxia está a punto de aprender algo que los Bort nunca esperaron. Ellen continuó, algunas especies extienden su mano en señal de amistad. Otras extienden sus garras. Los Bort están a punto de descubrir quiénes somos. En cuestión de horas, el mensaje se transmitió a todas las colonias humanas e instalaciones militares del espacio conocido. La humanidad iba a la guerra, no para defender sus hogares, sino para asegurarse de que aún tuvieran hogares que defender cuando terminara la lucha. El comandante Rick Stone se encontraba en la enorme instalación de desarrollo de armas construida en tiempo récord al otro lado de la Luna. A su alrededor, miles de ingenieros y científicos trabajaban día y noche para crear armas diseñadas específicamente para eliminar a los Bort de forma eficiente. La instalación bullía de actividad, mientras la humanidad dedicaba todos sus recursos a prepararse para una guerra sin precedentes. La tecnología Bort capturada en la misión de reconocimiento había brindado a los científicos humanos su primera mirada real a la ingeniería alienígena. Las naves enemigas usaban escudos de energía capaces de desviar las armas humanas convencionales. Pero la tecnología de los escudos tenía una debilidad crítica que la doctora Linda Foster había descubierto durante su análisis. Los escudos Bort están diseñados para detener los tipos de armas que utilizan las civilizaciones pacíficas, explicó Linda a Rick mientras recorrían el laboratorio de pruebas. Rayos de energía, proyectiles cinéticos, incluso ojivas nucleares. Pero nunca se habían topado con armas diseñadas por una especie que ha pasado milenios buscando nuevas formas de matarse entre sí. Rick observó cómo los técnicos probaban el último prototipo de arma en una maqueta de la tecnología del escudo Bort. El cañón de plasma adaptativo ajustaba su frecuencia en tiempo real, recorriendo miles de patrones de energía diferentes hasta encontrar uno capaz de penetrar las defensas alienígenas. Una vez que el escudo era atravesado, el arma liberaba una devastadora explosión de materia sobrecalentada capaz de derretir los materiales más resistentes conocidos. ¿Cuántas de estas podemos producir?, preguntó Rick, estudiando los resultados de las pruebas. Las fábricas tomadas ya producen 500 unidades al día, respondió Linda. Para cuando la flota despegue, todas las naves de guerra humanas estarán equipadas con armas diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología Bort. En otra sección de las instalaciones, Gary Murphy dirigía un equipo de especialistas que trabajaban en sistemas de ciberguerra. Los datos de Keyen incluían fragmentos de código informático Bort, lo que brindaba a los programadores humanos la primera oportunidad de estudiar la arquitectura de software alienígena. El equipo de Gary había pasado meses aprendiendo cómo funcionaban los sistemas enemigos y había desarrollado varios virus diseñados para infiltrarse y destruir las redes Bort. Los Bort utilizan sistemas automatizados para la mayoría de las funciones de sus naves. Gary explicó a un grupo de oficiales militares, sus operaciones de minería, navegación e incluso la selección de objetivos de armas están controladas por redes informáticas. Si podemos inyectar nuestros virus en sus sistemas, podemos volver sus propias naves contra ellos.
Las ciberarmas estaban diseñadas para ser completamente invisibles para los sistemas de seguridad Borg, ya que los alienígenas nunca se habían encontrado con software malicioso creado por humanos. Los virus podían desactivar las armas enemigas, inutilizar sus motores o incluso provocar una sobrecarga catastrófica de sus reactores. Mientras tanto, en los astilleros orbitales alrededor de la Tierra y Marte, el mayor proyecto de construcción de la historia de la humanidad tomaba forma. El almirante Ben Taylor, ahora ascendido a supervisar la construcción de la flota, observaba cómo las enormes estructuras de las nuevas naves de guerra de la humanidad tomaban forma en los entornos de gravedad cero sobre los planetas. No se trataba de naves de exploración ni naves mercantes reconvertidas para uso militar. Cada componente había sido diseñado desde cero con un solo propósito: destruir las fuerzas Borg con la mayor eficiencia posible. Las naves eran más pequeñas y rápidas que las naves humanas tradicionales, construidas para atacar en enjambres en lugar de participar en batallas prolongadas. Los Borg están acostumbrados a luchar contra especies que utilizan naves grandes y fuertemente defendidas. Luego se lo explicó a la presidenta Carter durante su visita de inspección a las instalaciones de construcción. Nuestra nueva doctrina se basa en un número abrumador de naves más pequeñas que pueden atacar rápidamente y desaparecer antes de que el enemigo pueda responder eficazmente. Cada nave de guerra humana tenía suficiente potencia de fuego para destruir naves mucho mayores que ella. Pero lo más importante es que estaban diseñadas para ser prescindibles. La doctrina militar humana siempre había aceptado. Provocaba bajas como parte de la guerra, algo que las especies pacíficas nunca habían estado dispuestas a hacer. La DRA. Foster también había desarrollado armas biológicas basadas en datos fisiológicos Borg recuperados de sus naves mineras. La especie alienígena tenía una biología completamente diferente a la de los humanos, con vulnerabilidades que podían ser explotadas por patógenos cuidadosamente diseñados. El sistema inmunológico Borg nunca se ha encontrado con enfermedades terrestres, explicó al equipo de guerra biológica. Estos patógenos están diseñados para atacar su estructura celular y sistema nervioso específicos. Una vez liberados en la atmósfera de una nave Borg, toda la tripulación queda incapacitada en cuestión de minutos. Las armas biológicas se cargaban en sistemas de lanzamiento especiales que podían penetrar los agujeros Borg y dispersar su carga mortal por las naves enemigas. A diferencia de las armas convencionales que destruían naves, estos agentes las dejaban intactas, pero eliminaban a sus tripulaciones. Las instalaciones de entrenamiento de todo el sistema solar trabajaban ininterrumpidamente para prepararlas para la guerra que se avecinaba. Los hombres y mujeres que se ofrecieron como voluntarios para la flota de asalto sabían que probablemente se embarcarían en una misión sin retorno, pero las solicitudes superaban con creces la cantidad de puestos disponibles. La capitana Lisa Martínez, ascendida desde su puesto de comunicaciones en la Puerta del Horizonte, ahora comandaba una de las nuevas fragatas de asalto. Instruyó a su tripulación sin descanso en las tácticas necesarias para combatir a un enemigo con tecnología superior. Los Borg nunca se han enfrentado a un oponente que luche sucio, les dijo a sus oficiales durante una sesión informativa táctica. Esperan un comportamiento lógico y predecible de sus enemigos. Les mostraremos lo que hacen los humanos cuando la lógica no basta. La flota humana usaría tácticas que ninguna civilización pacífica jamás consideraría: embestidas, ataques suicidas, falsas señales de rendición seguidas de emboscadas devastadoras y guerra psicológica diseñada para quebrantar la moral enemiga. Todos los trucos sucios que la humanidad había aprendido durante miles de años de guerra se emplearían contra los Borg. Los informes de inteligencia de los exploradores de largo alcance indicaban que los Borg continuaban su expansión, habiendo comenzado recientemente la destrucción sistemática de otra especie pacífica llamada Trex. La civilización insectoide seguía el mismo patrón que todas las demás, intentando negociar y defender su mundo natal en lugar de tomar medidas ofensivas. Los tres se extinguirán en 6 meses, informó el coronel Brooks durante una reunión de estrategia. Los Borg están acelerando su expansión, lo que significa que llegarán al espacio humano antes de lo previsto originalmente. Esta noticia solo intensificó los esfuerzos de construcción. Asteroide entero se estaban extrayendo minas a cielo abierto para proporcionar materias primas a la flota. Mientras cada colonia humana contribuía con recursos y personal al esfuerzo bélico, naciones que habían sido enemigas durante siglos trabajaban juntas con una unidad sin precedentes en la historia de la humanidad. La escala de la movilización no tenía precedentes. Se estaban construyendo más de 800 naves de guerra, junto con miles de naves de apoyo, naves de suministro y bases móviles. La flota sería mayor que todas las fuerzas espaciales humanas anteriores juntas, y cada nave estaba diseñada específicamente para operaciones ofensivas. A medida que la construcción se acercaba a su finalización,
comenzaron los preparativos finales para la primera guerra interestelar de la humanidad. El objetivo era el principal complejo industrial del colectivo Bord, identificado a partir de los datos de Kellan como el corazón de su expansión. Destruir esta instalación impediría a los alienígenas continuar su campaña genocida. El almirante Chun se encontraba en el centro de mando, observando la formación de las últimas naves. En pocos días, esta armada saltaría al hiperespacio y llevaría la respuesta de la humanidad a la cuarta amenaza. Por toda la galaxia. Los alienígenas habían pasado más de un siglo creyendo que eran los depredadores dominantes en su sección del espacio. Estaban a punto de descubrir que se habían equivocado. La humanidad se acercaba y traía consigo todas las armas, todas las tácticas y toda la violencia que su especie había desarrollado. El colectivo Bord estaba a punto de descubrir qué sucedía cuando amenazaban. Una especie que nunca había aprendido a luchar de forma justa. El almirante Ben Taylor se encontraba en el puente de la nave insignia Retribution mientras la flota humana emergía del hiperespacio en el límite del sistema Nexus. 847 naves de guerra se materializaron simultáneamente en perfecta formación, con sus armas ya cargadas y listas para la batalla. El principal complejo industrial del colectivo Bord se extendía por 3 planetas bajo ellos, completamente desprevenidos para la pesadilla que acababa de llegar a sus puertas. Las operaciones mineras alienígenas continuaban su trabajo metódico. Extraían recursos de los mundos conquistados mientras enormes instalaciones de construcción producían nuevas naves para la flota de expansión Bord. Plataformas de defensa automatizadas orbitaban el planeta en patrones perezosos. Sus sensores calibrados para detectar la aproximación de refugiados que huyen, en lugar de una fuerza de invasión. Ben activó el sistema de comunicación de la flota. Su voz llegó a toda la tripulación humana. Miembros de la Armada. Todas las naves. Soy el almirante Taylor. Hace 5 años, recibimos un mensaje de una civilización moribunda advirtiéndonos sobre la amenaza que enfrentamos hoy. Los Kalin se han ido, pero su sacrificio nos dio el conocimiento que necesitábamos. Hoy, aquí, respondemos a su llamado a la justicia. La primera fase del ataque comenzó exactamente como estaba planeado. Los equipos de guerra cibernética de Gary Murphy transmitieron sus programas virales hacia las redes de comunicación Bord utilizando las propias frecuencias de transmisión de los alienígenas. En su contra, en cuestión de minutos, virus informáticos diseñados por programadores humanos se propagaron por los sistemas Bord como un incendio forestal digital. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. Las plataformas de defensa comenzaron a dispararse entre sí al corromperse sus sistemas de objetivos. Las naves mineras se estrellaron contra las instalaciones de procesamiento de asteroides al fallar sus computadoras de navegación. Los enormes astilleros orbitales que habían estado produciendo naves Bord durante décadas se encontraron repentinamente con sus sistemas de ensamblaje desmantelados por sus propios trabajadores robóticos. Fase 1 completa, informó Gary desde su posición en el puente de la retribución. Las redes informáticas enemigas están comprometidas en todo el sistema. Sus defensas automatizadas están desconectadas o funcionando para nosotros ahora. La almirante Susan Chun comandaba la segunda oleada de naves de ataque mientras avanzaban hacia la flota principal de Bord, anclada alrededor del complejo industrial. Las naves de guerra alienígenas eran naves impresionantes, cada una más grande y armada que cualquier otra que la humanidad hubiera construido jamás. Pero el tamaño y la potencia de fuego no significaban nada cuando el enemigo no podía coordinar su respuesta. Las naves humanas atacaron en enjambres de 20 o 30 naves, abrumando a las naves Bord individuales con la potencia de fuego concentrada de las armas de plasma adaptativas de Rickstone. Los escudos alienígenas que las habían protegido contra todos los enemigos anteriores resultaron inútiles contra armas que cambiaban sus patrones de frecuencia más rápido de lo que los sistemas defensivos podían adaptarse. Apunten primero a su nave de mando, ordenó Chan a sus líderes de escuadrón. Si les cortan la coordinación, el resto se desmoronará. La nave insignia Bord era una enorme nave que servía como mando central para toda su operación industrial. Nunca había sido diseñada para librar una batalla real, ya que los Bord nunca antes habían encontrado una resistencia seria. Cuando 50 naves humanas enfocaron su fuego sobre la nave de mando simultáneamente, sus escudos colapsaron en segundos y la nave se desintegró en una brillante explosión. La destrucción de su nave de mando conmocionó a las fuerzas Bord restantes. Por primera vez en su expansión por la galaxia, se enfrentaban a un enemigo que atacaba primero y no mostraba piedad. Los alienígenas intentaron replegarse a posiciones defensivas, pero la capitana Lisa Martínez y sus fragatas de asalto les cortaron la retirada.
No hay prisioneros ni supervivientes, anunció Lisa a su escuadrón mientras interceptaban a las naves Bord que huían. Querían cosechar la galaxia. Ahora, la cosecharán. Las naves humanas se mueven por la flota Bord como lobos entre ovejas, empleando tácticas que ninguna civilización pacífica consideraría jamás. Cuando las naves Bord intentaron rendirse apagando sus armas, las tripulaciones humanas respondieron con ataques devastadores en lugar de aceptar la capitulación. Las armas biológicas del Dr. Fausters resultaron incluso más efectivas de lo esperado. Misiles de lanzamiento especial penetraron los cascos de la cuarta nave y liberaron su carga mortal en la atmósfera de la nave alienígena. Tripulaciones enteras quedaron incapacitadas en cuestión de minutos, dejando sus naves a la deriva mientras grupos de abordaje humanos tomaban el control de la valiosa tecnología. Los Bord nunca se habían encontrado con un enemigo que luchara como los humanos. Todas las especies que habían destruido previamente habían intentado minimizar las bajas y evitar la destrucción innecesaria. La humanidad aceptaba tanto las bajas como la destrucción como herramientas necesarias de la guerra. Señor, estamos recibiendo intentos de comunicación de las fuerzas Bord supervivientes, informó el oficial de comunicaciones en el puente del Retribution. Ben miró la pantalla táctica, que mostraba los restos dispersos de lo que una vez fue la fuerza militar más poderosa de este sector de la galaxia. Hazlos pasar. La voz alienígena que llegó a través de los altavoces estaba impregnada de algo que los Bord nunca antes habían experimentado. Terror. Naves humanas. Solicitamos el cese inmediato de las hostilidades. Estamos preparados para negociar términos de coexistencia y beneficio mutuo. La respuesta de Ben fue fría y tajante. Querías estudiar especies pacíficas antes de destruirlas. Considera esto como tu lección sobre lo que sucede cuando se amenaza a una especie que nunca aprendió a ser pacífica. La batalla continuó durante 6 horas más mientras las fuerzas humanas destruían sistemáticamente una de cada 4 instalaciones del sistema. El complejo industrial que había producido naves para el genocidio quedó reducido a nubes en expansión. De escombros. Las operaciones mineras que habían despojado a 17 civilizaciones de sus recursos fueron completamente destruidas cuando la cuarta nave fue destruida. Ben ordenó a la flota dividirse en grupos más pequeños y comenzar a dar caza a las fuerzas alienígenas restantes en todo su territorio. El colectivo Bor se había extendido por docenas de sistemas estelares durante su siglo de expansión y cada puesto de avanzada sería eliminado. La campaña que siguió fue rápida y despiadada. Naves humanas aparecieron sin previo aviso en los sistemas controlados por Bord, destruyeron todo lo que encontraron y desaparecieron antes de que se pudiera organizar una respuesta coordinada. Los alienígenas que habían aterrorizado la galaxia durante más de un siglo fueron perseguidos sistemáticamente hasta la extinción por un enemigo que nunca imaginaron que pudiera existir. En 18 meses, el colectivo Bord dejó de existir como civilización funcional. Sus naves fueron destruidas, sus colonias abandonadas y sus poblaciones supervivientes dispersas por el espacio vacío, sin la capacidad de volver a amenazar a nadie. La fase final de la respuesta de la humanidad llegó cuando el almirante Taylor estableció una base permanente en las ruinas del planeta natal de los Kellan. La estación conmemorativa se construyó con materiales rescatados de los Bord. Una ironía deliberada que transformó las herramientas del genocidio en un monumento a sus víctimas. Lisa Martínez, ahora ascendida a almirante, supervisó la construcción del monumento que serviría como tributo a las civilizaciones perdidas y como advertencia ante cualquier amenaza futura. La inscripción tallada en el casco principal de la estación decía simplemente: pidieron ayuda a través del vacío. Respondimos con fuego y furia. La desesperada transmisión del Kalin había viajado 40 años luz para llegar a la humanidad, llevando una advertencia sobre la oscuridad que se acercaba. La respuesta de la humanidad había viajado aún más lejos, llevando un mensaje propio a cualquier especie que pudiera existir. Al escuchar, la galaxia ahora sabía que mientras algunas civilizaciones extendían sus manos en señal de amistad, otras extendían sus garras. El colectivo Bor supo demasiado tarde qué tipo de especie habían elegido amenazar. Naves de patrullaje humanas ahora se movían por el antiguo territorio Bord, protegiendo a los dispersos supervivientes de las víctimas del imperio alienígena, dejando claro que la humanidad se había convertido en el nuevo depredador máximo de esta región del espacio. Las especies pacíficas que una vez se habían acobardado ante la expansión Bord ahora podían proseguir con su investigación y exploración bajo la protección de guardianes que comprendían que a veces la violencia era el único lenguaje que los abusadores podían entender. El sacrificio de los Kellan no había sido en vano y su advertencia había despertado algo en la humanidad que la galaxia jamás olvidaría.